Mi esposa me entregó los papeles del divorcio en mi cena de cumpleaños. Pensó que rogaría, que tal vez lloraría, que tal vez me derrumbaría allí mismo en la mesa, pero en lugar de eso los firmé, y sin decir palabra, se los entregué a su amante. La sala quedó en silencio. Nadie se lo esperaba. Antes de profundizar en la historia completa, no olviden darle al botón de suscripción, darle a me gusta y dejar un comentario. Historias como estas son reales, crudas y los mantendrán en vilo. Todo comenzó en lo que debería haber sido una noche perfecta. Me llamo Richard y acababa de cumplir 55 años. Mi esposa Amanda insistió en organizar una gran cena en nuestro asador favorito. Invitó a todos nuestros amigos más cercanos, a mi hermana Diane e incluso a mi socio Carl. Pensé que sería una noche de risas, buena comida y quizás una copa de vino tinto de más. En cambio, se convirtió en una escena de algún drama retorcido. La noche comenzó con normalidad. La gente chocaba sus copas, brindaba por mí, y Amanda esbozó su sonrisa perfecta, la que usaba cuando quería que todos pensaran que lo tenía todo bajo control. Se inclinó y me susurró al oído: «Espera a ver tu regalo». No le di importancia. Quizás un reloj, quizás algo sentimental. Pero entonces, cuando llegó el postre, se levantó y golpeó su copa como si fuera a dar un discurso. «Richard», dijo con una pausa teatral, «hemos pasado por tanto juntos, y esta noche quiero regalarte la honestidad». Metió la mano en su bolso, sacó un sobremanila y lo deslizó sobre la mesa frente a mí. Se me encogió el corazón al abrirlo y ver los papeles. Divorcio ahí mismo, en negrita. Mi nombre escrito en la primera página. Recuerdo haber levantado la vista. Todas las miradas estaban puestas en mí. Amigos, familia, todos paralizados. Sentí la mano de Carl apretándose alrededor de su copa de vino. La boca de Diane ligeramente abierta, incrédula. El rostro de Amanda estaba tranquilo, incluso presumido, como si esperara a que me derrumbara. Y entonces lo vi a él, su supuesto amigo, un hombre llamado Mark, sentado a su lado, evitando mi mirada, pero con una leve sonrisa burlona en los labios. Fue entonces cuando todo en mi interior cambió. En lugar de ira, en lugar de angustia, sentí claridad. Una extraña calma me invadió. Tomé el bolígrafo. Hojeé las páginas y firmé donde debía ir. La expresión de Amanda flaqueó. No se lo esperaba. Sin dudarlo, me volví hacia Mark, le entregué los papeles y le dije: «Estos te pertenecen más que a mí». El silencio que siguió fue sofocante. Se podría haber oído caer un alfiler. Me puse de pie. Mi silla raspó ruidosamente contra el suelo, cortando la tensión como una cuchilla. Miré alrededor de la mesa, vi rostros congelados por la incredulidad, las mejillas de Amanda sonrojadas de ira, Mark forcejeando con los papeles en sus manos. Nadie dijo una palabra mientras salía de ese restaurante, dejando atrás el olor a filete carbonizado y traición. Esa fue la noche en que todo cambió. La noche en que me di cuenta de que a veces la mejor respuesta a la crueldad no es la rabia, sino el silencio y la dignidad. Después de esa noche, salí del restaurante al aire fresco de la tarde, y juro que sentí como si me hubiera despojado de una piel que había llevado durante años. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras caminaba sin ninguna destino, solo quería poner la mayor distancia posible entre mí y esa mesa sofocante. Acabé en un pequeño bar al que no había ido en décadas. El tipo de lugar con luces tenues, una rocola que aún reproducía viejas canciones de rock y camareros que no hacían muchas preguntas. Me senté, pedí un whisky solo y por fin me permití respirar. La gente siempre dice que en momentos de crisis, o te derrumbas o despiertas. Y esa noche, desperté. Por primera vez en años, me di cuenta de que había estado caminando sonámbulo por un matrimonio que se basaba más en las apariencias que en el amor. Amanda se había vuelto más fría, más distante, siempre pegada a su teléfono, siempre con alguna excusa. En el fondo, lo sabía, pero no quería admitirlo. Ver a Mark allí en la mesa prácticamente desfilando como su acompañante confirmó todo lo que había ignorado. Pero en lugar de lamentarme, sentí algo más. Alivio. No conocía mi dolor. Y no estaba dispuesto a darle la satisfacción de verme desmoronar.
A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza palpitante, pero con una extraña sensación de libertad. Me serví un café, me senté en la tranquilidad de mi casa y miré a mi alrededor. El lugar estaba lleno de los detalles de Amanda, su decoración costosa, sus innumerables velas aromáticas, fotos de vacaciones en las que habíamos sonreído a la cámara pero en realidad no nos habíamos sonreído en años. Empecé a guardar cosas. No las suyas, todavía no, sino mis propios recordatorios de una vida que quería recuperar. Libros viejos que no había tocado en años. Discos de vinilo acumulando polvo. Incluso mi equipo de pesca, que había estado guardado en el garaje porque Amanda lo consideraba de mal gusto. Esa mañana, me prometí algo. Iba a reconstruirlo y lo haría a mi manera. Por supuesto, las llamadas empezaron a llover. Diane llamó primero, furiosa con Amanda, desconsolada por mí. Carl me dejó un mensaje de voz que era mitad disculpa y mitad incredulidad. Mis amigos me enviaron mensajes como, ¿estás bien? Pero ignoré la mayoría. No quería compasión. ¿Qué? Quería silencio, tiempo para pensar, tiempo para planificar. Amanda también intentó llamar, y los ignoré por completo. ¿Qué podría decir? Feliz cumpleaños. Siento haberte arruinado la vida. No, ella había tomado su decisión y yo la mía. En una semana, tenía un abogado. Un tipo suave llamado Thomas, agudo como una navaja, que no malgastaba palabras. Miró los papeles que Amanda me había entregado y sonrió con suficiencia. Ella pensó que solo firmabas esto y te dabas por vencida. Menos mal que viniste a mí. Él rediseñó, se aseguró de que los bienes se dividieran equitativamente, se aseguró de que no me fuera sin nada. Amanda me había subestimado. Pensó que su pequeño truco público me humillaría y me obligaría a obedecer. En cambio, me impulsó a luchar con más inteligencia. Durante esas semanas, empecé a sentir algo agitarse dentro de mí que no había sentido en años. Ambición. Había pasado tanto tiempo siendo el esposo confiable. El hombre que mantenía las cosas estables mientras Amanda perseguía cualquier capricho. Ya fuera redecorar la casa o unirse a algún club benéfico que quedara bien en las redes sociales. Ahora, de repente, no tuve que rendirle cuentas a nadie. Empecé a madrugar de nuevo, a salir a correr, a reencontrarme con viejos amigos que no había visto en años porque a Amanda no le caían bien. Acompañé a Carl en un par de viajes de negocios que antes habría evitado. Y por primera vez, vi oportunidades en lugar de obstáculos. No fue fácil. Las noches eran largas, la cama se sentía vacía, y hubo momentos en que me sorprendí a mí misma casi marcando el número de Amanda solo para gritar, para preguntarle por qué, para exigir respuestas. Pero cada vez me detenía. ¿De qué serviría? Ella había elegido a Mark, había elegido el espectáculo, había elegido la traición sobre la decencia. Y la verdad era que yo estaba mejor sin ella. Esa comprensión no llegó de golpe. Pero con cada día que pasaba, con cada pequeña victoria, sentía que el peso de su control se me quitaba de encima. Recuerdo una noche, meses después, de pie frente al espejo después de afeitarme, con un traje que no había tocado en años. Me miré y me di cuenta de que me veía más fuerte, más delgada, más vivo. Ese hombre que me devolvía la mirada no estaba roto. Era libre y estaba listo para algo más. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba y, sin darme cuenta, había pasado casi un año desde aquella noche en el asador. Mi divorcio estaba finalizado. Los papeles que Amanda había arrojado con tanto orgullo sobre la mesa acabaron dándome mucho más de lo que ella jamás quiso que me llevara. Mi abogado había hecho bien su trabajo, y yo tenía mi parte de bienes, mi casa y una sensación de independencia que parecía más valiosa que cualquier posesión. Pero más que dinero o propiedades, lo que había ganado era un nuevo propósito. No quería ser el hombre definido por la traición. Quería ser el hombre que tomaba la traición y la convertía en algo más grande. Cada mañana, me despertaba antes del amanecer, preparaba café solo y salía a correr. Al principio, era solo para despejar la mente. Pero pronto se convirtió en un ritual, una forma de demostrarme a mí mismo que volvía a tener el control de mi vida. La gente notaba los cambios.
Viejos amigos a los que no había visto en años comentaban que me veía más joven y más inteligente. Incluso Carl, una persona que me conocía desde hacía 30 años, me dijo: Richard, no sé qué es, pero pareces un hombre renacido. No se trataba solo de la forma física ni de la apariencia. Mi carrera cobró nueva energía. Empecé a cerrar tratos que antes nunca habría intentado. Corrí riesgos que Amanda me habría regañado incluso por considerarlos. Y por primera vez en décadas, sentí que no solo existía, sino que vivía. Uno de esos riesgos me llevó a nuevos círculos sociales, cenas de negocios, galas benéficas, eventos donde la gente a la que Amanda solía admirar intentaba parecer importante. Y fue en uno de esos eventos, una recaudación de fondos en el centro, donde la conocí. Se llamaba Caroline. Era elegante, pero no llamaba la atención a gritos, pero la exigía. Alta, segura de sí misma, con una risa que atravesaba el aire rígido y pretencioso de ese salón como la luz del sol. No intentaba impresionar a nadie, y eso hacía que todos quisieran estar cerca de ella. Nos presentó una conocida en común, y a los pocos minutos de hablar con ella, sentí un cambio en mi interior. No era como Amanda. No miraba el móvil cada 5 segundos. No juzgaba a la gente por su ropa o sus coches. Escuchaba de verdad. Y cuando hablaba, tenía esa calidez que hacía que hasta los temas más aburridos cobraran vida. Al principio, fui cautelosa. Acababa de salir de un matrimonio que había terminado en desastre y no tenía muchas ganas de embarcarme en algo nuevo. Pero Caroline tenía una forma de desarmarme. Empezamos a vernos de forma casual. Almuerzos, largos paseos por el parque, cenas tranquilas. Nada apresurado, nada forzado. Y por primera vez en años, reí sin amargura. Podía notar que era diferente, no solo por cómo me trataba, sino por su forma de ser. Era respetada, admirada, no por con quién estaba, sino por quién era. La gente se inclinaba hacia ella cuando hablaba. La gente quería su atención. Se había forjado su propia reputación, su propio éxito, y no necesitaba que yo la validara. Con el paso de los meses, nos acercamos más. Le conté mi pasado, Amanda, aquella noche humillante en el asador. Esperaba que me compadeciera, pero no. Simplemente me miró a los ojos y dijo: fue su error, no tuyo. Lo manejaste con más gracia que la mayoría de los hombres. Esas palabras se me quedaron grabadas. No eran halagos. Eran la verdad. Y esa verdad me dio fuerzas. Mientras tanto, la vida a mi alrededor seguía cambiando. Diane, mi hermana, seguía pendiente de mí, recordándome que mi familia me respaldaba pase lo que pasara. Carl y yo expandimos nuestros negocios y me encontré prosperando de maneras que nunca imaginé. Y poco a poco, empezaron a llegarme rumores sobre Amanda y Mark. Su pequeño mundo perfecto ya no lo era tanto. Mis amigos me decían que Amanda parecía agotada, que Mark ya no era el hombre encantador que ella había presentado. Al parecer, andaban escasos de dinero, y el brillo de su romance se había apagado bajo el peso de la vida real. No busqué esta información, pero cuando llegó, la dejé pasar. No me regodeé, no la perseguí, pero en el fondo, había una silenciosa satisfacción. No porque quisiera venganza, sino porque la vida tiene una forma de equilibrar la balanza. Caroline nunca preguntó por Amanda después de esa conversación. No lo necesitaba. No le interesaba competir con fantasmas. Estaba construyendo algo conmigo y yo con ella. Y con cada día que pasaba, me daba cuenta de lo diferente que se había vuelto mi vida. Ya no era el hombre sentado a la mesa, sorprendido por la traición. Era un hombre con futuro, un hombre que había reconstruido y un hombre que había encontrado algo real. Pero a veces la vida tiene una cruel ironía, y el destino tiene una forma de devolvernos a los círculos que creíamos haber dejado atrás. No lo planeé, pero una noche, las circunstancias me pondrían cara a cara con Amanda y Mark, y todo lo que había construido durante ese año se pondría a prueba de maneras inimaginables. Casi un año después, me encontré de nuevo en el mismo restaurante donde mi vida se había derrumbado. No porque quisiera revivir viejas heridas, sino porque Carl había organizado una celebración por cerrar uno de nuestros acuerdos más importantes hasta el momento.
Insistió en que fuera, y Caroline, ahora parte integral de mi vida, aceptó acompañarme. Entré en el comedor con ella a mi lado, su mano apoyada suavemente en mi brazo. Su presencia irradiaba confianza. La gente giraba la cabeza cuando entrábamos, no por mí, sino por ella. Tenía ese efecto en la sala, captando la atención sin necesidad de exigirla. Y fue entonces cuando los vi. Amanda y Mark, sentados con un grupo de rostros familiares, personas que habían presenciado mi humillación un año antes. Se me aceleró el pulso, pero no me inmuté. En todo caso, me sentí más fuerte porque esta vez no estaba solo, y no era el hombre al que habían tendido una emboscada. En cuanto Amanda me vio, su expresión se desvaneció. Esperaba quizás a un hombre marchito tras el divorcio, alguien amargado, roto, solo. En cambio, me vio de pie, más alto, más lúcido, con una mujer a mi lado que se comportaba con una elegancia que Amanda nunca había podido crear. Mark se removió incómodo, jugueteando con el pie de su copa. Y capté su mirada, una mirada de reconocimiento de haber cambiado la lujuria por una vida de problemas. Las conversaciones en la mesa se fueron apagando a medida que las miradas se cruzaban, el pasado chocando con el presente de una forma para la que nadie se había preparado. Carl, bendito sea, nos saludó con fuerza, incorporándonos al círculo de invitados. Se aseguró de presentar a Caroline a todos, destacando sus logros, su gracia, esos detalles que hieren más que cualquier insulto. Caroline era serena, cautivadora, encantadora sin esfuerzo, y podía sentir a Amanda encogerse con cada palabra. Cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron, Amanda me dedicó una sonrisa tensa y forzada, de esas que esconden resentimiento tras una fina capa de cortesía. Yo simplemente asentí, tranquilo, sereno, sin ganas de darle más. La cena continuó, y aunque no estaba sentado justo enfrente de ellos, la energía era inconfundible. Amanda no dejaba de mirarme, intentando interpretar mi pasado, intentando adivinar si me había destrozado su pequeño y deslumbrante año anterior. Pero cada vez que me miraba, veía lo contrario. Reía carcajadas con Caroline. Brindé con Carl. Entablé conversaciones que atrajeron a otros. Y mientras tanto, sentía cómo crecía la amargura de Amanda, dándose cuenta de que el hombre al que había descartado no solo había sobrevivido, había prosperado. En un momento dado, Caroline se disculpó para atender una llamada. Y fue entonces cuando Amanda finalmente se acercó a mí. Se inclinó, con la voz baja pero cortante, destilando el veneno que intentaba disfrazar de curiosidad. Pareces diferente, Richard. No esperaba verte aquí así. La miré, tan tranquilo como siempre, y respondí, es porque nunca me viste. Su rostro se congeló, y por primera vez, vi que algo se quebraba en su arrepentimiento. No el que viene de extrañar a alguien, sino el que viene cuando te das cuenta de que apostaste al caballo equivocado y perdiste. Mark intentó disimularlo, forzando una sonrisa al unirse a ella, pero sus ojos lo delataron. Parecía cansado, agotado, como si el peso de sus decisiones ya hubiera empezado a aplastarlo. Y cuando Caroline regresó, radiante como siempre, la compostura de Amanda se desvaneció aún más. El contraste entre las dos mujeres no podía haber sido más claro. Uno aferrándose a una ilusión que se desvanecía, el otro encarnando un futuro construido sobre la fuerza y la autenticidad. La noche terminó con un brindis. Carl alzó su copa por los nuevos comienzos y las victorias ganadas con esfuerzo. Mientras todos chocaban sus copas, sorprendí a Amanda mirándome fijamente, con los ojos llenos de una incredulidad indescriptible. Esperaba ver a un hombre destrozado, pero lo que vio fue un hombre renacido, de pie junto a una mujer que la hacía parecer pequeña. No me regodeé, no hablé, no necesitaba hacerlo. En cambio, le di una sonrisa fría y silenciosa, de esas que lo dicen todo sin decir una palabra. Mientras Caroline y yo salíamos a la noche, con la risa aún en la voz, sentí una paz profunda y resonante. Un año antes, había salido de ese restaurante destrozada. Esta noche, lo dejé victoriosa. Y la verdad era que la victoria no vino de la venganza ni de demostrarle nada a Amanda. Surgió de reconstruirme, de negarme a dejar que la traición me definiera,
de encontrar a alguien que me viera tal como era realmente. La vida tiene una forma de volver atrás, de darnos momentos que ponen a prueba en quienes nos hemos convertido. Esa noche, pasé la prueba. Y cuando la puerta se cerró tras mí, supe que nunca más miraría atrás con amargura. El pasado era el pasado. Mi futuro caminaba a mi lado, su mano en la mía, y el mundo por delante estaba abierto de par en par. No olviden suscribirse, dejar un me gusta y compartir sus opiniones en los comentarios. Historias como esta son solo el comienzo.